Esto es Mitos y Leyendas de América, el espacio donde las voces ancestrales cobran vida. Hoy nos sumergiremos en relatos llenos de misticismo, transmitidos de generación en generación, extraídos del libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica. Prepárate para descubrir historias de magia, sabiduría y tradición que han dado forma a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y la palabra. Soy Jenny de Bernardo. La civilización tolteca es una de las culturas prehispánicas arqueológicas de Mesoamérica. Sus primeros registros se remontan a mediados del siglo VII. Tanto la historia mítica como la arqueológica denotan que estos pueblos hablantes de una lengua utu azteca, el idioma náhuatl, provenían del norte y emigraron hacia el sur, más concretamente hacia el centro de México entre los siglos VI y VII. Tolteca es una palabra de origen náhuatl que significa morador de Tula, aunque otras versiones, entre ellas el diccionario Balsas Náhuatl, señalan que Toltecatl significa artista. Los toltecas fueron la última cultura dominante en Mesoamérica antes de la llegada de los aztecas. Y este es su mito de los 5 soles. En el principio de los tiempos, solo existía el caos, dice el mito de los soles. El fuego y el agua luchaban entre sí para imponer su hegemonía. El agua venció al fin, o mejor dicho, se acostumbró a vivir en el mismo mundo en compañía del fuego. Los mares y el fuego, que afirma su presencia por la boca de los volcanes, demuestran que esta lucha y fusión siempre ha existido y que ambos elementos son los padres de la vida, los creadores supremos. El primer sol. Sobre el gran caos que era el preludio de la vida, en una tierra aún no creada, velaban los dioses. Ellos contemplaron el combate entre el agua y el fuego y se reunieron para deliberar. Es hora ya de aplacar esta batalla y de dar nacimiento a la vida. A su mandato, el fuego enloqueció y las aguas hirvientes se aquietaron. Un oscuro silencio flotó sobre los mares y las tierras. El reino de la materia oscura había nacido. Y el primer sol que dominaba sobre este mundo en sombras fue el sol de noche o sol de tierra, simbolizado por un tigre. Los dioses se alegraron, aunque pronto hubieron de convencerse de que su primer intento de crear la vida había sido un fracaso. El tigre devoró a todos los seres que poblaban la tierra y ésta siguió girando en el espacio oscuro con la carga ya inerte de sus muertos. El segundo sol. Los dioses se reunieron de nuevo y dijeron: esta quietud y esta oscuridad no son buenas. Es preciso que nazca un nuevo sol y que su espíritu corra sobre el mundo lleno de pureza. Así, los habitantes de la tierra conservarían su vida. Entonces, una boca gigante comenzó a soplar las llanuras y los mares sobre los lagos y las montañas. Había nacido el segundo sol, o el sol del aire, es decir, el espíritu puro, cuyo símbolo era Echecatl, una de las representaciones de Quetzalcóatl como dios del viento.
Pero los hombres, hijos de esta segunda creación, fueron torpes, y los dioses, furiosos, los convirtieron en monos. Grandes manadas de estos animales corrían por todas partes y saltaban entre las ramas de los árboles, chillando como locos y mostrando lo imperfecto de su condición puramente animal. El tercer sol. Otra vez los dioses se reunieron en asamblea y uno de ellos dijo: no debemos permitir que lo creado por nosotros siga viviendo tal como hasta ahora, porque esta vida es imperfecta. ¿Qué les parece que hagamos? Tras una larga deliberación, los dioses decidieron destruir el segundo sol y las criaturas correspondientes a su era. Furiosos dieron sus órdenes y los cielos se estremecieron en toda su infinitud plagada de estrellas. Nació el tercer sol como una gigantesca llamarada que iluminó los ámbitos celestes. Era el sol llamado de lluvia de fuego, y una tempestad de ardientes gotas cayó sobre la tierra, devorando las plantas y todos los seres vivos. Los vegetales perecieron primero a causa de su inmovilidad, y luego todos los animales, salvo las aves, cuyos cantos, plumajes y vuelos eran lo único realmente hermoso que animaba la vida terrestre. El cuarto sol. Y tras el sol de lluvia los dioses crearon el cuarto sol, el sol de lluvia de agua. Pues bien, en aquellos tiempos, un gran diluvio que perduró por muchos días y noches azotó el valle de Anáhuac, aniquilando buena parte de lo creado y anegando la tierra. Así nacieron los mares, los ríos y los lagos, y en ellos surgieron los peces y todas las superficies líquidas se convirtieron en un torbellino de vida. Y fue entonces cuando los dioses creyeron que había llegado el momento de poner sobre la tierra a los seres humanos. El quinto sol. Reunidos los dioses, decidieron que el quinto sol, llamado sol de movimientos, sería el padre del género humano. Mas, para alcanzar este privilegio sobre los demás soles, era preciso que surgiese dotado de una virtud no conocida. ¿Cómo alcanzar este merecimiento? Tras mucho discutir, los dioses llegaron a la conclusión de que solo mediante el sacrificio de 2 de ellos, el quinto sol podría crear y alumbrar a los hombres que poblasen la tierra. Y se juntaron los dioses y se dijeron los unos a los otros: ¿quién tendrá la responsabilidad de alumbrar al mundo? A estas palabras respondió un dios que se llamaba Tecusistecatl y dijo: yo me encargo de alumbrar al mundo. Luego, otra vez hablaron las deidades y dijeron: ¿quién será el otro? A Nanahuatzin, uno de estos dioses al que nadie hacía caso y que nunca hablaba, sino que siempre oía lo que los otros decían, las deidades le dijeron: sé tú, Nanahuatzin, el otro que alumbra. Y él respondió: con agrado recibo este mandato. Los 2 dioses hicieron penitencia durante 4 días y un gran fuego fue encendido. El primer dios ofrecía junto con su vida objetos y cosas preciosas, incienso fino y joyas espléndidas. El otro, el dios del silencio, solo podía dar como ofrenda, además de su vida, espinas de maguey cubiertas con su propia sangre, porque era pobre. A la medianoche del quinto día, se cuenta, se pusieron delante del fuego y los otros dioses dijeron: vamos, Tecusistecatl,
entra tú en el fuego. Pero el dios rico tuvo miedo. 3 veces probó, pero ninguna se atrevió a arrojarse al fuego. Los dioses hablaron entonces a Nanahuatzin, el dios pobre. Vamos, Nanahuatzin, prueba tú. Y como le hubieran hablado los dioses, se esforzó y cerrando los ojos se echó al fuego. Cuando vio Tecusistecatl que Nanahuatzin se había arrojado al fuego y ardía, arremetió él también y se sumergió en la hoguera. Así, mediante el sacrificio de los dioses, surgió el 5.º sol y nacieron las personas en la tierra. El antiguo mito afirma que el 5.º sol habrá de ser aniquilado algún día para que la humanidad alcance la suma perfección. El 5.º sol nació en Teotihuacán, la ciudad sagrada donde fue levantada la pirámide en honor del sol. El 5.º sol unió los otros 4 elementos y de tal unión surgió el tiempo en el que vivimos. Algunos sostienen que la presente es la era de los terremotos, del hambre, de la guerra y de la confusión. Otros dicen que bajo el influjo del 5.º sol el mundo sobrevive porque los 4 elementos se conjugan perfectamente. Pero hay quienes afirman que la armonía no podrá mantenerse a menos que los seres humanos brinden el respeto debido a las divinidades y sean virtuosos. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhua que fundó México Tenochtitlán. Fueron el último pueblo de Mesoamérica con una rica y compleja cultura, conformada por su característica religión, política, cosmología, astronomía, filosofía y el arte, aprendida y desarrollada por diversos pueblos mesoamericanos a lo largo de varios siglos. A esta civilización se le han dado varios nombres, el más conocido, aztecas, ya que en esos tiempos era común que los miembros de la sociedad recibieran un nombre con respecto al lugar donde vivían. Ellos comenzaron a autonombrarse Tenochcas, o como los conocemos actualmente y la manera más correcta de llamarlos es mexicas. Esta es la historia de los 2 amantes. Hace siglos, cuando los fieros aztecas gobernaban casi todo el territorio que actualmente ocupa México, surgió un majestuoso reino al que todos los pueblos de la región tenían que contribuir para aumentar la riqueza y el esplendor de su corte. Entre los reyes vasallos estaba Tlaxcala, sabio y prudente gobernante. Mas un día, aburrido de esta injusta situación, se rebeló contra el gran imperio. No quería que su pueblo siguiera pagando tributos ni empobreciendo su comarca para enriquecer a otro reino. Pero ¿cómo podía sublevarse contra un imperio organizado y muy superior a sus fuerzas? Tlaxcala sabía que su ejército estaba bien entrenado, que sus hombres eran osados, que su general lo respetaba y que podía confiar en él y en sus capacidades. Popocatépetl, como se llamaba el joven general y estratega de Tlaxcala, estaba seguro de saber vencer a cualquier enemigo. Nuestras tropas no son numerosas, pero pelearemos con entusiasmo e inteligencia, porque estamos luchando por nuestra patria, contra los enemigos y protegiendo a nuestras familias y hogares, pensaba. Los ojos de Popocatépetl resplandecían al pronunciar las palabras patria
y hogar. Además, estaba ansioso por demostrar su valentía y su fidelidad. Quería regresar victorioso, pues deseaba que Tlaxcala lo estimara y lo considerara como su igual. Pero, ¿por qué estaba tan interesado Popocatépetl en conquistar la amistad de su rey? No hay duda de que realmente lo estimaba, pero también amaba a su hija. El general se había enamorado de la princesa, a quien quería con todo el corazón. Claro que esto era un secreto todavía. No sabía si podía atreverse a revelarlo antes de salir a combate, aunque estaba seguro de que la princesa había adivinado su amor. Los ojos de la joven reflejaban los mismos sentimientos cuando él buscaba su mirada. Si tengo el valor de enfrentarme con el enemigo, debo tener el valor de hablar con el padre de ella, se dijo. Y fue así como un día le preguntó al rey si podía tener la esperanza de conquistar a la princesa en caso de lograr la victoria. El rey miró al general. El joven era el hombre más honesto y valiente que el rey había conocido. Le estrechó la mano y le aseguró: así como pongo la suerte de mi reino en tus manos, del mismo modo, si es su voluntad, podrás tener el amor de mi hija. El general, lleno de emoción, apenas pudo expresar su gratitud. Se puso entonces al frente de sus huestes y salió a combate. Luchó con un valor ejemplar que llenó de entusiasmo a todos sus hombres y les permitió conquistar una victoria tras otra. Durante el combate, Popocatépetl no había dejado volar sus pensamientos, pero en el momento en que las tropas enemigas se retiraron, empezó a soñar con su amada, cuyos ojos le habían prometido la felicidad. Cómo alentaba a sus soldados, cómo buscaba el sendero más próximo para regresar a la capital. Hasta que al fin un día entró en la ciudad. Mas no fue recibido con júbilo. Los habitantes no lo esperaban con coronas de flores y plumas, como era la costumbre cuando regresaban las tropas victoriosas, ni en el palacio redoblaban los tambores de la victoria. Los guardias lo miraron y lo dejaron pasar sin emitir una sola palabra. Alguna desgracia había ocurrido. Popocatépetl recordó que su padre un día le había dicho: hijo mío, es difícil encontrar en un solo camino el éxito, la fama y el amor. Esto lo atemorizó. Sin embargo, de todos modos entró en los aposentos del monarca. Este, dándole un abrazo, le agradeció la victoria conseguida, pero su cara estaba triste y no reflejaba el gran triunfo obtenido por sus valientes guerreros. Estamos de luto, Popocatépetl, exclamó, y agregó: en vano vienes en busca de tu amada. Ixtaccíhuatl ya no está entre nosotros. La flor se marchitó antes de su tiempo. Los dioses no quisieron que diera fruto vuestro amor. Ayer por la noche murió y hoy por la mañana la llevamos al templo sagrado. El rey ocultaba su rostro. No quería que su general viera las lágrimas que brotaban de sus ojos. El dolor le desgarraba el alma. Popocatépetl se despidió. No pudo quedarse en el palacio. Quería estar junto a su amada, aquella que los dioses no le habían permitido compartir su vida. Desconcertado y con el alma abierta, se fue al encuentro de la doncella y sin dificultad encontró su tumba en el templo. Así, frente a ella, no pudo contener su amargura y derramó las lágrimas
más amargas que han brotado de ojos enamorados. No me dejaré robar el premio a mis hazañas. Nadie me quitará a mi amada. Nuestros corazones se pertenecen, exclamó en tono solemne. Y moviendo la losa que cubría la tumba, tomó a la muchacha entre sus brazos y comenzó a subir la montaña, en cuya cima se hallaba el templo de los difuntos. Cuando la aurora empezó a regar su luz rosada, Popocatépetl llegó a la cumbre, que estaba cubierta de nieve y que ahora se veía como bañada de colores suaves. El joven acostó a Ixtaccíhuatl y se tendió a su lado. Le rogó a los dioses que los dejaran descansar para siempre. Y así fue. La princesa todavía yace en la cima, cubierta con un manto de nieve que se enciende de rosado por la noche y por la mañana. ¿Y Popocatépetl? Los dioses lo recompensaron por su fidelidad. Lo llevaron al cerro vecino y allá sigue sentado. Su orgullosa silueta todavía se ve. Desde las alturas vigila el sueño eterno de su amada, y el sol y el viento lo acompañan en su guardia. Los reyes de aquel tiempo han sido olvidados, pero la gente sigue recordando a Popocatépetl y a Ixtaccíhuatl. Las montañas recibieron sus nombres y los guardarán para siempre. Al inicio del verano, las lomas de estos cerros se llenan de bellas campanillas rosadas. Los jóvenes que quieren demostrar su amor van en busca de ellas y les llevan un ramo a sus novias en señal de que las amarán tanto como el joven guerrero amó a la princesa Ixtaccíhuatl. Los achíes son un grupo étnico de origen maya, asentados en varios municipios de Guatemala. En la sociedad achí existe una interacción entre jóvenes y adultos a causa de que los ancianos infunden a las nuevas generaciones preservar las tradiciones y costumbres. Se cree que los ancianos vencieron grandes obstáculos para transmitir dichos conocimientos. De los achí es esta historia, Zipac y los espíritus del maíz. El pueblo achí de Guatemala, descendiente del gran tronco maya, protegían el maíz con gran celo. Incluso entregaban sus vidas con tal de conservar las semillas de este alimento sagrado. Los espíritus del maíz lo sabían. A lo largo de muchos siglos, los achís habían vivido en armonía hasta que apareció en la región un pérfido gigante llamado Zipac. Era este tan grande, tan fuerte y tan glotón que se comía cualquier cosa que encontrara, incluso seres humanos. Un día tenía tanta hambre que decidió canjear alguna de sus tierras por alimento. A cambio de los volcanes, las temerosas gentes de la costa le ofrecieron enormes hogazas. Tan bueno encontró Zipac ese trueque que se dedicó a vagar a lo largo y ancho del territorio recolectando volcanes. Un día, en un lugar llamado Belejuj, halló uno muy hermoso. Lo levantó del suelo con gran facilidad y se lo echó al hombro. Al caminar oía cómo el lago del cráter agitaba sus aguas. Se dirigía a la costa para vender sus mercancías cuando vio a 3 muchachas muy hermosas
que lavaban sus cabellos en las aguas del río que había brotado en el lugar en que antes estaba el volcán. Las muchachas se parecían mucho, mas se diferenciaban en el color de su tez. Una tenía el cutis blanco, la otra oscuro y la tercera rojo. Las tres poseían, sin embargo, una larga y sedosa mata de pelo que cubría sus espaldas. Aunque Zipak no las reconoció como tales, las tres doncellas eran tres espíritus del maíz, guardianes de la tierra y protectoras de los achís, y los distintos colores de su tez representaban las tres clases de alimento. Tenían la potestad de producir buenas cosechas o de secar el grano en los campos, provocando así grandes hambrunas en todo el territorio. Pero el gigante no vio en ellas sino a tres adorables muchachas. Quisiera contraer matrimonio con las tres, les dijo. ¿Aceptarían ser mis esposas? La verdad es que nos gustaría mucho que un hombre tan fuerte como tú cuidara de nosotras. Hemos oído hablar mucho de ti, dijeron los espíritus del maíz. Nos casaremos contigo, pero con una condición: que solo nos alimentaremos de aquello que vive en el río: peces, cangrejos y ranas. Eso es lo que comemos. ¿Aceptas? Por supuesto, dijo Zipak, imaginándose que semejante labor le resultaría fácil. Los tres espíritus del maíz, empero, querían proteger a los achís del insaciable apetito del gigante. Me parece que tienes hambre, dijo la doncella más joven. Si buscas bajo aquella piedra encontrarás un gran cangrejo y te lo puedes comer. Señaló una gran piedra en medio del río. Zipak, deseoso de mostrar su fuerza, se hundió en las aguas hasta desaparecer. Estuvo sumergido un largo rato intentando dar caza al cangrejo. Mientras tanto, la muchacha se quitó la cinta de su cabeza y diestramente simuló con ella la forma de un cangrejo. Luego, cuidadosamente, puso la cinta bajo aquella gran roca. ¿Todavía no has pescado el cangrejo?, preguntó Zipak. No lo he pescado, respondió Zipak desde el fondo del agua. Bien, acabo de descubrir otro aquí, dijo la doncella. Sal y ve a buscarlo. Zipak salió a la superficie a respirar, preguntándose si no sería un error haber pedido a las tres jóvenes que se casaran con él. Sé que hay un cangrejo bajo esa lastra, dijo la joven con gran convencimiento, pero el río es muy profundo en esa parte y el agujero que tapa la roca mayor que cualquier gruta. Voy a ponerte una cadena en las piernas para que podamos rescatarte si tienes algún problema. A Zipak no le hizo mucha gracia la idea de tener amarradas las piernas con una cadena, pero estaba tan encantado con la belleza de las muchachas que aceptó sin poner reparo alguno. Los espíritus del maíz sostuvieron el extremo de la cadena que les correspondía y él se metió en el agua y buceó hacia el lugar en donde estaba la gran piedra. Cuando desapareció debajo de la roca en busca del cangrejo, las doncellas vieron llegada su oportunidad. Saltaron a la parte de la roca que emergía de las aguas y ataron allí la cadena para que Zipak quedara atrapado. Entonces, Zipak cogió el cangrejo hecho con la cinta de pelo, mas, dándose cuenta de que se habían burlado de él, intentó escapar de debajo de la roca. La cadena estaba bien sujeta, pero los espíritus no habían sabido calibrar la fortaleza del gigante. Con la roca atada a sus espaldas,
Se puso de pie tambaleándose y luego huyó a grandes zancadas sin atreverse a mirar de nuevo a la cara a los espíritus del maíz. Con la prisa no se fijó por dónde pisaba y al llegar a un gran barranco cayó al abismo con tal fuerza que su gigantesco cuerpo se incrustó en el suelo y encima de él quedó empotrada la gran roca que llevaba al hombro y que se convirtió en un nuevo volcán. Desde entonces, junto al río Cala se alza el volcán que lleva por nombre Zipac. Cerca hay un pueblo encantado que se llama Pueblo Viejo, donde aún es posible escuchar un ruido ensordecedor que emerge desde las profundidades de la tierra. Es el gigante Zipac quien sacude sus cadenas, sentado bajo la roca, acordándose de las 3 muchachas que lo engañaron, espíritu de las blancas, negras y rojas plantas del maíz, que de esa manera protegieron a los lugareños de la gula y la perversidad de Zipac. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en lo que actualmente comprende los territorios de Guatemala y México, así como en Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Como el resto de Mesoamérica, los mayas tenían una religión politeísta y creían en un reino sobrenatural habitado por un conjunto de poderosas deidades. Este es el relato maya sobre el tigre del Zampul. Estaba allí, quieto, inmóvil como una roca, acechante, con su cara siniestra salpicada de luz de luna. Se le distinguía claramente por las 3 plumas de guara que llevaba sujetas en la frente. Era el tigre del Zampul, un hombre de origen maya, perverso y cruel, que había sido expulsado de su tierra debido a sus numerosos desmanes y fechorías. Se crió en las montañas, en las altas tierras de Chalatenango, donde la Confederación Pipil había detenido el avance del Imperio Olmeca, los guerreros de las tierras del norte. Orgulloso y rencoroso, guiado por el odio y la maldad, desde que fue expulsado de su comunidad, se había convertido en un cruel asesino. Solitario se arrastraba entre las peñas y los matorrales y, sin ser visto, exterminaba a sus víctimas solo por el placer de la venganza. Había recorrido desde el Alto Cayahuanca hasta el solitario y tétrico Zampul, cometiendo crímenes, sembrando la tierra de sangre y huesos e imponiendo el dolor. Allí mismo, donde estaba ahora,
oculto tras el tronco de un nudoso tiguilote, había robado a numerosos viajeros y manchado la tierra con su sangre. En las orillas de los caminos acostumbraba a quemar una mezcla de hojas de tapa y de tabaco, cuyo humo producía sueño y debilidad física instantánea. Generalmente hacía caer a sus víctimas por medio de ese violento veneno de la daturina. Deambulando y deambulando, estaba ahora en tierras pipiles y seguía siendo el criminal de antes. Bastante entrada la noche, el silencio engrandecía el ruido de las lagartijas y reptiles. De pronto, se oyeron unos pasos apagados por el polvo del sendero. Un joven avanzaba. Era Malinalli, hierba retorcida, un muchacho querido de todo el pueblo. A la luz de la luna se veía, cruzado sobre el pecho, el valioso tejido de piel de Chinchintor que acostumbraba llevar siempre. Venía distraído, cantando una vieja canción, cerca ya del tiguilote fatal. Detrás del tronco nudoso, el tigre del Zampul preparaba su cerbatana, un carrizo largo con el que disparaba dardos envenenados. Apuntó, y en el preciso momento en que Malinalli pasaba frente al árbol, sopló en la boca de la cerbatana. El joven sintió el impacto del dardo y cayó. El veneno, quizá demasiado viejo, no produjo su efecto de inmediato porque el muchacho pudo defenderse por algún tiempo sin que la parálisis nerviosa lo imposibilitara. Tras una corta lucha, el del Zampul sacó un cuchillo de obsidiana y bajo la mirada inocente de la luna lo hundió en el pecho de la víctima. Salió la sangre manchando el suelo y con un ademán violento arrancó el tejido de piel de Chinchintor que llevaba el joven en el pecho. El del Zampul se alejó del lugar con ese preciado botín y con la satisfacción de haber cometido un horrendo crimen. La desaparición de Malinalli causó pesar, estupor y desencanto en el pueblo. Pero todos aseguraban que sería vengado por su nahual, su animal protector. El nahual que debía vengar su muerte era una culebra, la famosa Mazacuat, que según aseguraban algunos, ostentaba una gran mancha blanca sobre su lomo negro, y era la misma que se le apareció cuando niño, tras la invocación al espíritu protector que hizo un hechicero, acorde con las tradiciones de su pueblo. Pasaron los días y las semanas, los meses y los años. El tigre del Zampul había huido de tierras pipiles. Asustado por los frecuentes encuentros que había tenido en el peñón de Cayahuanca con una gran culebra Mazacuat, que tenía una inconfundible mancha blanca sobre su lomo negro. Era de noche, una noche diferente. La luna se pasaba silenciosa y expectante sobre el techo de la selva. De las montañas vecinas venía un aire fresco, como presagiando un acontecimiento. Por la orilla de una escueta ladera, entre un ralo grupo de árboles, caminaba un hombre con una cerbatana al hombro. En el tronco de un nudoso tinguilote, la luna dibujaba sobre el suelo la figura como de una rama que se movía. Avanzó el hombre y al pasar frente al árbol, algo se alargó, enrollándose rápidamente sobre su cuello. Se oyó un grito de ahogo, de espanto y una prolongada exhalación. Allí, contra el árbol, había un hombre aplastado al tronco.
De pronto quedó libre y por la escueta ladera rodó un cuerpo sin vida. En la frente se le distinguían claramente 3 plumas de guara. Rodó y rodó por la escueta ladera bajo la ingenua y atenta mirada de la luna. Del tronco se desprendió una culebra que se deslizó rápidamente por el sendero hasta desaparecer. Una gran mancha blanca se distinguía sobre su lomo negro. Era la Mazacuat, que había vengado la muerte de Malinalli y ahora se aprontaba a ir al encuentro de su protegido en las tierras del sueño. En el próximo episodio seguiremos compartiendo historias del libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica. Espero que estos relatos hayan resonado en tu alma y avivado la curiosidad por nuestras raíces. Si te gustó este episodio, compártelo y sígueme en redes sociales para más historias fascinantes. Nos encontramos en el próximo viaje por el imaginario indígena de nuestra América. Hasta la próxima narración. Soy Jenny de Bernardo.